En este momento, en algún lugar de esta vasta galaxia, una civilización inteligente puede estar mirando al cielo, preguntándose si existe alguien más. Puede que tengan ciudades, tecnología, quizás incluso naves estelares, pero no importa. Incluso si 1 millón de civilizaciones estuvieran dispersas por la Vía Láctea en este mismo instante, las leyes de la física han construido una prisión alrededor de cada una de ellas. No una prisión de ingeniería primitiva, sino una prisión de distancia medida en años luz, de energía inscrita en el tejido de la relatividad y de tiempo que borra toda estructura y toda sociedad. Esto no trata de si existen extraterrestres, se trata de por qué el propio universo hace que sea prácticamente imposible para cualquiera de ellos llegar alguna vez a la Tierra. La barrera no es la inteligencia, la barrera es la realidad. Si quieres entender el único argumento sobre la vida extraterrestre del que casi nadie habla, aquel que no se basa en creencias sino en física pura, tómate un momento para darle me gusta a este video. Y ahora, comencemos. Mira hacia el cielo nocturno en una noche despejada. Encuentra dos estrellas que parezcan casi una al lado de la otra, casi tocándose, como dos luces gemelas clavadas en terciopelo negro. Tus ojos te dicen que están cerca. Tu cerebro acepta esa impresión sin resistencia. Ve un domo sobre ti, una superficie salpicada de puntos. Este es el primer error. Esas dos estrellas pueden estar separadas por decenas de años luz. Una podría estar relativamente cerca, quizás una enana roja a solo unas pocas años luz. La otra podría estar a cientos de años luz de distancia, una estrella azul masiva ardiendo mucho más allá. Solo parecen cercanas porque tu visión comprime la profundidad en una imagen plana. El cielo nocturno no es un techo, no es una superficie. Es una estructura tridimensional tan vasta que tu sistema visual no puede procesarla con precisión. La evolución preparó el cerebro humano para juzgar distancias en bosques, en llanuras, en ríos. No nos preparó para interpretar distancias medidas en billones de millas. Así que la mente simplifica, aplana, convierte lo incomprensible en algo manejable. Este aplanamiento no causa daño cuando estimas la distancia a un árbol. Se vuelve catastrófico cuando estimas la distancia a una estrella. El sistema estelar más cercano a nuestro Sol es Alpha Centauri, a aproximadamente 4,24 años luz. El número suena pequeño, cabe fácilmente en una oración, pero un año luz no es una unidad casual. Es la distancia que la luz viaja en un año, moviéndose a unos 670 millones de millas por hora. Un año luz equivale a casi 6 billones de millas. Multiplica por 4,24 y la estrella más cercana está aproximadamente a 25 billones de millas de la Tierra. Si intentaras contar hasta 25 billones a un número por segundo sin parar, tomaría casi 800.000 años terminar. Comenzarías mucho antes de que se construyeran las primeras ciudades. Civilizaciones enteras surgirían y caerían antes de que llegaras al número final. Esa es la distancia a la estrella más cercana. No una estrella al otro lado de la galaxia, no un objeto exótico en el borde del universo observable. La más cercana. La intuición humana falla en esta escala porque nada en la vida diaria nos prepara para ello. El Océano Pacífico parece vasto, con aproximadamente 11.000 kilómetros de ancho, pero podrías caber esa distancia en el espacio entre la Tierra y Alpha Centauri más de 2.000 millones de veces. 2.000 millones de océanos Pacífico puestos uno tras otro y aún no llegarías. Y Alpha Centauri se considera cercano. Muévete un poco hacia afuera y las distancias crecen rápidamente. La estrella brillante Sirio está a 8,6 años luz. Vega se encuentra a unos 25 años luz de distancia. Estas son estrellas visibles a simple vista. Estrellas que parecen puntos en el mismo cielo, pero separadas por distancias que tomarían decenas de miles de años cruzar a la velocidad de nuestra nave más rápida. La galaxia de la Vía Láctea misma se extiende aproximadamente 100.000 años luz de un extremo al otro. La luz, el fenómeno más rápido del universo, tarda 100.000 años en hacer ese recorrido. No una nave, no una sonda, luz. Cuando las personas imaginan civilizaciones alienígenas visitando la Tierra, rara vez visualizan dónde estarían realmente ubicadas esas civilizaciones. Imaginen vecinos cercanos.
Imaginen viajes similares a largos viajes en la Tierra, difíciles pero posibles con suficiente determinación. Pero las estrellas no están dispuestas como ciudades a lo largo de una costa. Están dispersas en un volumen de espacio tan inmenso que incluso las estrellas vecinas están separadas por trillones de millas de vacío. La distancia promedio entre estrellas en nuestra región de la galaxia es aproximadamente de 4 a 5 años luz. Eso significa que cada estrella existe dentro de una esfera de vacío de varios trillones de millas de ancho antes de encontrarte con la siguiente. Imagina reducir toda la Vía Láctea al tamaño de los Estados Unidos continentales. A esa escala, cada estrella sería un grano de arena. El grano más cercano podría estar a unos pocos centímetros. El siguiente grano prometedor, con un planeta potencialmente habitable, podría estar a yardas de distancia. Civilizaciones separadas por miles de años luz estarían separadas por distancias equivalentes a cruzar estados enteros. La mayor parte del mapa sería vacío. Este vacío no es poético, es geométrico. La galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, pero también contiene una cantidad inconmensurable de espacio entre ellas. La densidad es baja, las separaciones son inmensas. Incluso si la vida inteligente surge en muchas estrellas, la separación promedio entre civilizaciones probablemente sería de cientos o miles de años luz. Supón con optimismo que una de cada 1 millón de estrellas alberga una civilización inteligente. La Vía Láctea contiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Eso implicaría quizás 400.000 civilizaciones dispersas por toda la galaxia. Ese número suena enorme, pero si distribuyes esas civilizaciones uniformemente en un disco de 100.000 años luz de ancho y miles de años luz de grosor, la distancia promedio entre civilizaciones vecinas se vuelve vasta. No 4 años luz, no 10, sino probablemente cientos o más. La geometría domina. Aquí es donde la ilusión del cielo nocturno se vuelve peligrosa. Porque cuando miramos hacia arriba, vemos brillos sin profundidad. Vemos puntos sin volumen. Imaginamos proximidad donde no la hay. Las estrellas parecen alcanzables porque parecen cercanas. Pero su cercanía es una proyección creada por las limitaciones de la percepción humana. Cada suposición sobre visitas alienígenas comienza con esa proyección. Comienza con la idea de que las estrellas son destinos separados por largos pero manejables viajes, que son como islas en un océano que una nave suficientemente avanzada podría cruzar. La realidad es más dura. El espacio entre estrellas no es un océano lleno de corrientes y vientos. Es un vacío tan completo que contiene en promedio aproximadamente un átomo por centímetro cúbico. Para comparar, el aire que respiras contiene alrededor de 25 quintillones de moléculas por centímetro cúbico. El medio interestelar es trillones de veces menos denso que la atmósfera de la Tierra. Es casi nada. Esa nada se extiende por años luz en todas las direcciones. Cruzar de una estrella a otra no es atravesar un terreno, es recorrer la ausencia. No hay puntos de referencia, ni estaciones de reabastecimiento, ni piedras de paso naturales, solo distancia medida en trillones de millas. Y la distancia no negocia. Si una civilización alienígena existe alrededor de una estrella a 500 años luz, incluso la luz tarda 5 siglos en llegar hasta nosotros desde esa estrella. Una nave que viaje a una fracción de la velocidad de la luz requeriría miles de años. Amplía aún más la escala. Una civilización a 5.000 años luz requeriría 50.000 años viajando al 10% de la velocidad de la luz. Estos no son números abstractos. Hay consecuencias de la geometría. La galaxia no es un vecindario. Es un archipiélago donde cada estrella es una isla aislada rodeada de océanos de vacío. Incluso si una civilización es avanzada, incluso si posee tecnologías muy por encima de las nuestras, no puede hacer que la galaxia sea más pequeña. No puede mover su estrella más cerca de la nuestra. No puede reescribir la configuración de la Vía Láctea. La distancia es la primera barrera antes de considerar la propulsión. Antes de pensar en energía, antes de las limitaciones de ingeniería, debemos enfrentarnos a la escala misma. Porque una vez que realmente comprendes las distancias involucradas, una vez que reemplazas la ilusión de la cúpula plana por la realidad tridimensional, la conversación cambia. Deja de ser una cuestión de curiosidad o imaginación. Se convierte en una cuestión de si alguna civilización en alguna parte puede cruzar significadamente brechas medidas no en millas,
no en millones de millas, sino en trillones y trillones de millas. Y eso es solo el principio. La distancia por sí sola no hace que algo sea imposible. Puedes cruzar un océano si estás dispuesto a viajar lo suficiente. Puedes rodear un planeta si tienes la resistencia. En principio, incluso podrías flotar entre estrellas si estuvieras dispuesto a esperar decenas de miles de años. Pero hay una razón por la cual las discusiones serias sobre viajes interestelares no se centran en la deriva, se centran en la velocidad. Porque la única manera de reducir un viaje de escalas geológicas a algo que quepa dentro de la esperanza de vida de una civilización es la velocidad. Y la velocidad a escalas interestelares conlleva un costo energético tan severo que transforma la distancia de una molestia en una pared. Para entender esto, comienza con algo modesto. Imagina una sonda robótica que pese 1000 kilogramos, aproximadamente la masa de un coche pequeño, sin tripulación, sin soporte vital, sin gravedad artificial, solo instrumentos, una fuente de energía, un sistema de comunicación y una estructura. Ahora haz una pregunta simple. ¿Cuánta energía se necesita para acelerar esa sonda a un 10% de la velocidad de la luz? El 10% de la velocidad de la luz es unos 30.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías viajar de la Tierra a la Luna en menos de 13 segundos. Suena rápido porque lo es, pero incluso al 10% de la velocidad de la luz, el sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, todavía está a más de 40 años de distancia. La energía cinética necesaria para acelerar una sonda de 1000 kilogramos a esa velocidad es aproximadamente 4,5 por 10 elevado a 17 julios. Ese número significa poco sin contexto, así que compáralo con algo familiar. Una gran planta nuclear produce unos 1 gigavatio de potencia. En un año completo, esa planta genera aproximadamente 3 por 10 elevado a 16 julios de energía. Acelerar nuestra pequeña sonda al 10% de la velocidad de la luz requeriría más de una década del total de esa planta, dedicada únicamente a un lanzamiento, y eso es solo para la aceleración. Si quieres que la sonda frene cuando llegue a su destino, en lugar de atravesar la estrella en unas horas, debes suministrar la misma cantidad de energía de nuevo en reversa. La factura energética se duplica. Ahora, aumenta la masa. Sustituye la pequeña sonda por una nave capaz de llevar incluso una tripulación mínima. Agrega blindaje contra radiación, sistemas de soporte vital, refuerzos estructurales, hardware de navegación, matrices de comunicación, sistemas redundantes. La masa aumenta de 1000 kilogramos a quizás cientos de miles o millones. La demanda de energía escala con la masa. Multiplica la masa por 1000 y multiplicas la energía por 1000. Esto no es una ineficiencia tecnológica, es física. La energía cinética aumenta con el cuadrado de la velocidad. Dobla la velocidad y la energía requerida se cuadruplica. Acerca la velocidad a la de la luz y los efectos relativistas comienzan a dominar. La masa efectiva del objeto aumenta. Cada incremento adicional de velocidad exige de manera desproporcionada más energía que el anterior. Al 90% de la velocidad de la luz, la energía requerida no es 9 veces mayor que a 30%. Es mucho más. Al 99% se vuelve extremo. Al 100% se vuelve infinito. Esa palabra no es retórica. Según la relatividad especial, acelerar un objeto masivo hasta la velocidad de la luz requeriría energía infinita. La energía infinita no puede ser generada. Los cohetes químicos son eliminados de inmediato. Sus velocidades de escape son demasiado bajas. La ecuación del cohete asegura que los requisitos de combustible aumentan exponencialmente con la velocidad deseada. Alcanzar incluso una pequeña fracción de la velocidad de la luz usando propulsión química requeriría más combustible del que existe en la Tierra. El pescado nuclear mejora ligeramente la situación. La fusión nuclear la mejora aún más, pero ninguna de ambas cambia la relación fundamental entre masa, velocidad y energía. Solo ofrecen formas más enérgicas de pagar la misma factura. Incluso la antimateria, el combustible teóricamente más denso en energía posible, no borra el coste. La aniquilación materia-antimateria convierte la masa directamente en energía según la ecuación de Einstein E igual a mc al cuadrado. Es la reacción más eficiente permitida por la física, y aún así no es suficiente para hacer que el viaje interestelar sea trivial.
Para acelerar una nave modesta a una fracción significativa de la velocidad de la luz usando antimateria, se requerirían cantidades mucho mayores a cualquier cosa que la humanidad haya producido jamás. De hecho, la cantidad total de antimateria creada en laboratorios hasta ahora equivale a menos que un grano de polvo. Producir incluso un solo gramo consumiría recursos extraordinarios. Escalando eso a los cientos o miles de kilogramos necesarios para una misión interestelar significativa, los números se vuelven tan extremos que salen de una discusión práctica. Algunos proponen métodos de propulsión externa para evitar la necesidad de combustible a bordo. Un ejemplo son las velas solares impulsadas por láser. Un potente conjunto de láseres dirige energía hacia una vela reflectante, empujando la nave hacia adelante sin llevar su propio propulsor. En teoría, esto elimina la penalización exponencial de la ecuación del cohete. En la práctica, introduce una barrera diferente. Para acelerar incluso una sonda de tamaño modesto a una fracción de la velocidad de la luz, se necesitarían conjuntos de láseres que produzcan energía comparable a la producción eléctrica de naciones enteras. Y tal sistema solo puede empujar. No puede desacelerar la nave en su destino, a menos que ya exista allí otro conjunto de láseres igualmente masivos, lo que supone que alguien ya realizó el viaje. Cada concepto de propulsión, al examinarse de cerca, converge en la misma conclusión. El viaje interestelar exige gastos de energía que no son simplemente grandes, son de escala civilizacional. Y la energía no es solo cuestión de disponibilidad. Se trata de asignación. Incluso una civilización altamente avanzada, capaz de aprovechar toda la producción de su estrella, lo que los físicos llaman una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev, debe decidir cómo distribuir ese poder, alimentando ciudades, sosteniendo ecosistemas, ejecutando sistemas computacionales, manteniendo infraestructura. Desviar una fracción significativa de la producción estelar para acelerar una sola nave durante décadas no es trivial. Incluso a esa escala representa un compromiso comparable a redirigir recursos planetarios hacia un solo proyecto sin garantía de éxito. Y eso es solo para una misión. Explorar sistemáticamente, visitar docenas o centenas de sistemas estelares multiplicaría esa demanda de energía una y otra vez. Más importante aún, más energía no altera el límite de velocidad. No elimina las restricciones relativistas. No hace la galaxia más pequeña. Simplemente te permite pagar el mismo precio inamovible con mayor comodidad. Las leyes que rigen el movimiento no se relajan para la inteligencia. Una civilización alienígena millones de años más avanzada que la nuestra aún enfrenta las mismas ecuaciones. Pueden mejorar la eficiencia, pueden reducir el desperdicio, pero no pueden reducir la energía mínima necesaria para mover una masa dada a una velocidad dada. Ese mínimo está fijo. Está determinado por la masa de la nave y la velocidad de la luz. Ningún avance en ingeniería lo cambia. Ninguna innovación lo reduce por debajo del nivel establecido por la física. Esa es la segunda barrera. La distancia define qué tan lejos deben viajar. La energía determina si pueden viajar lo suficientemente rápido para que importe. Y cuando combinas ambas, cuando calculas la energía requerida para cruzar cientos o miles de años luz dentro de la expectativa de vida de una civilización, te enfrentas a números que no solo desafían la ingeniería, desafían la viabilidad misma. Sea porque el viaje interestelar no es solo un viaje, es una transacción de energía a una escala que incluso la imaginación de civilizaciones avanzadas pone a prueba. Y el universo no ofrece descuentos. Imagina que los desafíos de ingeniería ya han sido resueltos. Los recursos se han reunido. La nave ha sido construida y acelerada a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La estrella natal se achica detrás de ella. La estrella de destino permanece como un punto lejano adelante. Ahora, el factor limitante ya no es la distancia, es la duración. A una décima parte de la velocidad de la luz, el sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, está a más de 4 décadas de distancia. Ese es el objetivo más cercano posible. Una civilización un poco más allá, a 100 años luz de distancia, requeriría un viaje de 1000 años. A 500 años luz, el tiempo de viaje se extiende a 5000 años. A 1000 años luz, pasan 10.000 años antes de llegar. Hace 10.000 años en la Tierra, aún no había surgido la escritura. Los monumentos más antiguos que aún existen hoy son más jóvenes que eso.
Lenguas enteras han aparecido y desaparecido en periodos mucho más cortos. Ninguna civilización que conozcamos ha permanecido cultural o políticamente estable a lo largo de tales intervalos. Las instituciones se fracturan, los gobiernos colapsan, el conocimiento científico se pierde y se redescubre. Una travesía interestelar que dure milenios debe sobrevivir más tiempo del que la sociedad que la lanzó probablemente haya experimentado jamás. Una solución propuesta es la nave generacional, un vasto hábitat autosuficiente que lleve una población lo suficientemente grande como para reproducirse y mantener la diversidad genética durante siglos. La tripulación original no llegaría, serían sus descendientes. Pero mantener un ecosistema cerrado durante miles de años no es una extensión incremental del vuelo espacial existente. Es una categoría completamente diferente de problema. Cada molécula de oxígeno debe ser reciclada. Cada gota de agua debe ser purificada y reutilizada indefinidamente. Los sistemas agrícolas deben funcionar continuamente, sin reinicios estacionales, sin renovación del suelo a partir de ciclos planetarios, sin entrada externa. Incluso en la Tierra, con gravedad, luz solar y la influencia estabilizadora de una biosfera planetaria, los sistemas ecológicos completamente cerrados han tenido dificultades para mantenerse equilibrados durante períodos experimentales prolongados. Pequeños desequilibrios químicos se acumulan. Las poblaciones microbianas cambian. Extender ese sistema a lo largo de siglos en un vacío absoluto, expuesto a radiación sin corrección externa, hace que la probabilidad de fallo aumente de manera constante. Los sistemas mecánicos añaden otra capa de fragilidad. Los metales se fatigan, las juntas se degradan, los componentes electrónicos sufren daños por radiación a escala atómica. Incluso los componentes altamente confiables eventualmente fallan bajo estrés constante. La matemática de la fiabilidad es implacable. Un sistema con una probabilidad del 99,9% de sobrevivir cada año aún enfrenta probabilidades abrumadoras de fallo a lo largo de 10.000 años consecutivos. Multiplica ese riesgo por miles de sistemas interdependientes y la probabilidad de operación ininterrumpida se acerca a cero. La redundancia reduce el riesgo, pero también aumenta la masa. El aumento de masa incrementa las demandas de propulsión. Las demandas de propulsión elevan la complejidad del sistema. La complejidad introduce nuevos puntos de fallo. Los desafíos se multiplican en lugar de cancelarse. Más allá de la biología y la mecánica, está la sociología. Una sociedad confinada en una nave durante generaciones evolucionaría en aislamiento. El desplazamiento cultural sería inevitable. El propósito de la misión cambiaría a medida que los recuerdos del mundo de origen se desvanezcan en la historia lejana. Los niños nacidos a bordo de la nave no experimentarían la partida como un sacrificio. Para ellos, la nave sería la normalidad. La estrella destino no sería un regreso a casa. Sería una directiva abstracta, heredada de personas muertas hace mucho tiempo. Las estructuras políticas cambiarían. El liderazgo pasaría por crisis y reformas. Surgirían conflictos por recursos, ideologías y autoridad. La historia humana demuestra que incluso en condiciones planetarias estables, las sociedades rara vez permanecen cohesionadas durante periodos prolongados. Una generacionalidad amplifica esas presiones. No hay socios comerciales externos, ni inmigración ni expansión. Los niveles de población deben controlarse cuidadosamente. Una hambruna causada por un fallo agrícola no es local, es global dentro de la nave. A lo largo de los siglos, la tensión psicológica del confinamiento se vuelve significativa. El tiempo también erosiona la conexión con la civilización de origen. Una misión que viaja 1000 años luz a una décima parte de la velocidad de la luz requiere 10.000 años para llegar. Durante ese intervalo, la civilización que la lanzó continúa cambiando. Las tecnologías avanzan, los valores culturales cambian, especies enteras pueden alterar su biología mediante evolución o ingeniería. La sociedad que inició la misión podría colapsar, fusionarse en algo nuevo o desaparecer por completo. Para cuando los viajeros lleguen, representan una versión de su civilización que ya no existe. La comunicación no puede cerrar esa brecha. Las señales viajan a la velocidad de la luz. Un mensaje enviado a 1000 años luz tarda un milenio en llegar. Una respuesta requiere otro milenio. Cada intercambio abarca 2000 años. A esa escala, el diálogo es prácticamente imposible.
Las actualizaciones tecnológicas, las directivas políticas, incluso las simples garantías llegan con siglos de retraso. La nave se vuelve autónoma en el momento en que el retraso en la comunicación supera la relevancia práctica. La dilatación del tiempo relativista ofrece un alivio parcial a los viajeros. A velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo pasa más lentamente a bordo en comparación con los observadores estacionarios. Una tripulación que viaja al 90% de la velocidad de la luz experimenta el tiempo a menos de la mitad del ritmo de quienes están en reposo. Pero la dilatación del tiempo significativa requiere velocidades extremas, y esas velocidades extremas demandan una energía extrema. Cuanto más cerca se está de la velocidad de la luz, más pronunciada se vuelve la curva de energía. La dilatación del tiempo reduce la duración subjetiva del viaje, mientras aumenta dramáticamente la barrera energética. No elimina los milenios experimentados por la civilización de origen. Otra complicación surge del propio progreso tecnológico. Si la propulsión mejora con el tiempo, cualquier misión lanzada hoy corre el riesgo de ser superada por una misión más rápida lanzada siglos después. La planificación racional sugiere esperar a una tecnología mejor, pero esperar indefinidamente significa que ninguna misión se lanzará nunca. Esto crea una paradoja: lanzar ahora y arriesgarse a la obsolescencia, o esperar y posponer indefinidamente. Incluso las sondas autorreproductoras, máquinas diseñadas para reproducirse usando materiales locales en otros sistemas estelares, siguen limitadas por el tiempo. Una ola de esas sondas extendiéndose al 10% de la velocidad de la luz requeriría aproximadamente 1.000.000 de años para cruzar la galaxia. 1.000.000 de años excede la vida útil de casi todas las especies complejas conocidas. Las civilizaciones surgen y desaparecen en intervalos mucho más cortos. Es probable que las sondas completen su misión mucho después de que sus creadores se hayan extinguido. A lo largo de todo este proceso, la entropía continúa. La segunda ley de la termodinámica asegura que el orden se degrada en desorden con el tiempo. Ninguna estructura mantiene una estabilidad perfecta indefinidamente. Los sistemas biológicos acumulan mutaciones, los sistemas mecánicos acumulan desgaste, la información almacenada se degrada a menos que se actualice constantemente. Viajar entre estrellas no es simplemente una cuestión de alcanzar un destino. Es un compromiso de mantener el orden frente a la entropía durante periodos que superan con mucho la historia registrada. La distancia establece la escala, la energía establece el costo. El tiempo determina si el esfuerzo puede mantenerse coherente lo suficiente para importar. Una civilización capaz de cruzar el espacio interestelar no solo debe dominar la propulsión, debe sostener un propósito a lo largo de siglos, mantener la integridad mecánica durante milenios y sobrevivir a transformaciones culturales sin perder la razón por la que empezó el viaje. Cuanto más larga sea la travesía, más frágil se vuelve esa continuidad. El tiempo no obstruye el viaje interestelar de manera dramática. No explota naves ni bloquea motores. Simplemente extiende el recorrido hasta que las civilizaciones, las máquinas y las intenciones se deshacen bajo su peso. Incluso si una civilización supera la distancia, paga el costo energético y se compromete a sobrevivir al paso del tiempo, un problema permanece antes de que comience el viaje. Deben saber a dónde ir. Desde una distancia interestelar, la Tierra no es una esfera azul que cuelga claramente en el espacio. No es visiblemente viva. No transmite una señal que diga habitada. Es un pequeño planeta rocoso orbitando una estrella ordinaria. El Sol es una de aproximadamente 400.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. No es excepcionalmente grande. No es excepcionalmente brillante. Desde cientos o miles de años luz de distancia, se mezcla en un campo denso de estrellas similares. No hay nada en ella que exija atención. Detectar la Tierra directamente desde incluso unos pocos años luz requiere instrumentos extremadamente sensibles. El planeta tiene aproximadamente 8.000 kilómetros de diámetro. Comparado con el Sol, es una diminuta mancha que refleja una pequeña fracción de la luz de las estrellas. Resolver un planeta pequeño a distancias de cientos de años luz requeriría telescopios con aperturas midiendo en cientos de kilómetros. Y aún así, ¿qué verían? Verían la Tierra tal como era cuando la luz la dejó. Si una civilización se encuentra a 1.000 años luz de distancia, la luz que llega a sus instrumentos esta noche partió de la Tierra hace 1.000 años. Verían el planeta como existía en el período medieval,
Sin señales de radio, sin satélites, sin contaminación industrial, sin luces de ciudad visibles a ese alcance. Verían un planeta rocoso con una atmósfera rica en oxígeno. El oxígeno sugiere actividad biológica, no garantiza vida inteligente. Muchos mundos podrían mostrar química atmosférica producida por ecosistemas microbianos. Comprometer miles de años y recursos energéticos enormes para visitar un planeta basado únicamente en oxígeno atmosférico requeriría una confianza extraordinaria en que algo único los espera. La Tierra no es única de una manera que sea obvia desde la distancia. Nuestras señales de radio han estado filtrándose en el espacio durante aproximadamente un siglo. Eso significa que han viajado unos 100 años luz en todas las direcciones, formando una esfera de detectabilidad de 200 años luz de diámetro. Suena grande. No lo es. La Vía Láctea mide aproximadamente 100.000 años luz. Nuestra burbuja de radio cubre una fracción minúscula de su volumen. Una civilización a 1000 años luz de distancia aún no ha recibido ninguna señal de nuestra existencia tecnológica. Incluso cuando esas señales lleguen, serán débiles. La radiación electromagnética obedece a la ley del inverso del cuadrado. A medida que una señal se propaga hacia afuera, su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Dobla la distancia y la señal se vuelve 4 veces más débil. Aumenta la distancia 10 veces y se vuelve 100 veces más débil. Cuando una transmisión de la Tierra viaja cientos de años luz, su energía se diluye en una esfera enorme. Distinguirla del ruido cósmico de fondo se vuelve extraordinariamente difícil. Las emisiones de radio naturales de estrellas, pulsos y otros procesos astrofísicos llenan la galaxia. Nuestras señales deben competir con ese fondo. La detección no está garantizada. Ahora considera de nuevo la escala. Si las civilizaciones inteligentes son raras, quizás una en cada 10 millones de estrellas, entonces la más cercana puede estar a miles de años luz de distancia. Sus instrumentos necesitarían detectar una débil firma de oxígeno en la atmósfera de la Tierra a través de esa distancia antes de que nuestras señales de radio siquiera las alcancen. Si las civilizaciones inteligentes son más comunes, separadas solo por unos pocos cientos de años luz, el problema de la detección persiste. Cientos de años luz siguen siendo una distancia en la que la Tierra aparece como un píxel tenue junto a una estrella ordinaria. Desde su perspectiva, la galaxia contiene millones de planetas potencialmente habitables. Muchos de esos mundos pueden exhibir firmas atmosféricas interesantes. ¿Por qué elegir la nuestra? Como se estableció antes, los viajes interestelares son un proyecto medido en milenios y costos energéticos asombrosos. Ninguna civilización iniciaría una misión así de manera casual. El objetivo debe justificar el gasto. Pero la Tierra no se anuncia a sí misma. Incluso técnicas astronómicas avanzadas, como el método de tránsito que detecta el ligero oscurecimiento de una estrella cuando pasa un planeta frente a ella, dependen de la alineación geométrica. Solo los observadores ubicados a lo largo del plano de la órbita de la Tierra verían nuestro planeta transitando el Sol. Para la mayoría de las posiciones en la galaxia, esa alineación no ocurre. Si su línea de visión no intersecta nuestro plano orbital, la Tierra nunca bloquea el Sol desde su vista. En ese caso, el planeta permanece oculto. Algunos podrían argumentar que una civilización suficientemente avanzada podría mapear cada sistema estelar en detalle. Quizás desplieguen vastos arreglos de telescopios o interferómetros capaces de resolver superficies planetarias distantes. Incluso entonces, la resolución disminuye con la distancia. Resolver características en la Tierra desde 1000 años luz requeriría una apertura de miles de kilómetros de diámetro. Construir un instrumento de esa escala representa un proyecto de ingeniería de megaestructura. ¿Y qué ganarían? Una imagen tenue de un pequeño mundo orbitando una estrella típica. No hay firma obvia que grite civilización avanzada a esas distancias. Los contaminantes industriales en nuestra atmósfera son componentes traza en comparación con el oxígeno y nitrógeno. La iluminación nocturna de las ciudades es extremadamente tenue en relación con la luz reflejada de las estrellas. Desde el rango interestelar, la Tierra no brilla con inteligencia. Ahora invierte la perspectiva. Hemos descubierto miles de exoplanetas en las últimas décadas. Muchos residen en las zonas habitables de sus estrellas. Algunos muestran firmas atmosféricas consistentes con vapor de agua o posibles biofirmas. No enviamos naves estelares hacia ellos.
Incluso si confirmamos vida microbiana en un planeta a 50 años luz de distancia, el costo de viajar físicamente allí sigue siendo prohibitivo. Una civilización que evalúe la Tierra enfrentaría el mismo cálculo. La distancia es enorme. La energía, asombrosa. El tiempo se mide en siglos o milenios, y el objetivo es incierto. Comprometer una misión bajo esas condiciones requiere una razón convincente. La sola curiosidad puede no justificar una inversión de miles de años. También existe el problema del movimiento. Las estrellas no están estacionarias, orbitan el centro galáctico a cientos de kilómetros por segundo. Durante miles de años, sus posiciones cambian. Un sistema estelar al que se dirija hoy no ocupará las mismas coordenadas dentro de siglos. La planificación precisa de trayectorias a largo plazo debe tener en cuenta el movimiento estelar, las perturbaciones gravitatorias y el error acumulado en la navegación. Un pequeño error en la partida puede resultar en perder el sistema objetivo por miles de millones de millas después de miles de años de viaje. La navegación a través de distancias interestelares requiere una precisión extraordinaria. No hay puntos de referencia entre estrellas, ni anclajes gravitatorios más allá de soles distantes. Las correcciones de rumbo requieren energía adicional. La energía adicional requiere combustible adicional. Y cuanto más se acerque la nave a velocidades relativistas, más destructivos se vuelven incluso las partículas diminutas. Un solo grano de polvo impactando a una fracción de la velocidad de la luz puede liberar niveles explosivos de energía cinética. La protección añade masa. La masa aumenta la demanda de energía. Todo este esfuerzo estaría dirigido hacia un planeta que puede o no albergar vida inteligente cuando la nave llegue. Porque la vida evoluciona. Una civilización detectada a 1000 años luz de distancia parecería como era hace 1000 años. Los viajeros llegarían 10.000 años después si viajan al 10% de la velocidad de la luz. Para entonces, la civilización original puede haberse transformado irreconocible o haber desaparecido. El objetivo no es estático, la galaxia es dinámica. Las estrellas se mueven, los planetas evolucionan, las civilizaciones surgen y desaparecen. Una especie alienígena que decida emprender un viaje hacia la Tierra debe evaluar información incompleta sobre un mundo lejano, aceptar un gasto extremo de energía, soportar milenios de viaje y llegar a un futuro que no pueden predecir. Todo esto sin la certeza de que el objetivo justifica el costo. El viaje interestelar no es como explorar una isla cercana con costas visibles, es como lanzarse a través de un océano hacia una señal que tal vez ya no esté allí. Y esta es la cuarta pared. Antes de cruzar el vacío, antes de acelerar a velocidades relativistas, antes de sostener una civilización durante siglos, primero deben saber si la Tierra vale la pena visitar. Desde la mayor parte de la galaxia no somos visibles, desde aún menos puntos de vista somos detectables. Casi en ninguna parte. Somos lo suficientemente atractivos como para justificar un viaje medido en miles de años. El universo no solo separa civilizaciones con distancia y energía, las oculta unas de otras. En este punto, surge una respuesta común. Las distancias son enormes, los requisitos energéticos son extremos, las escalas de tiempo son abrumadoras. Pero quizás estamos pensando demasiado de manera estrecha. Quizás una civilización avanzada no intentaría arrastrarse entre estrellas a una fracción de la velocidad de la luz. Quizás evitarían el problema por completo. Motores de curvatura, agujeros de gusano, viajes más rápidos que la luz. Estos conceptos son familiares en la ciencia ficción, pero también tienen raíces en la física teórica. La pregunta es si representan soluciones reales o curiosidades matemáticas que colapsan bajo el escrutinio físico. Comencemos con la propia velocidad de la luz. Según la relatividad especial, la velocidad de la luz en el vacío no es simplemente una velocidad rápida, es una característica estructural del espacio y el tiempo. Representa la velocidad máxima a la que puede viajar información o materia. A medida que un objeto con masa acelera hacia la velocidad de la luz, su masa relativista aumenta. Cada incremento adicional de velocidad requiere más energía que el anterior. Y la demanda de energía no crece linealmente, crece de forma asintótica. Exactamente a la velocidad de la luz, la energía requerida se vuelve infinita. La energía infinita no es un gran desafío de ingeniería, es una imposibilidad física. Ningún avance tecnológico permite a una civilización generar energía infinita. Este límite ha sido probado repetidamente.
Los aceleradores de partículas empujan partículas subatómicas a velocidades extremadamente cercanas a la de la luz. A medida que se acercan a ese límite, la energía necesaria para acelerarlas aún más aumenta dramáticamente, exactamente como predice la relatividad. Las ecuaciones no se doblan. La velocidad de la luz no es una barrera impuesta por la tecnología actual. Está incrustada en la geometría del espacio-tiempo. Para viajar más rápido que la luz, no sería necesario sortear esa geometría. Un método propuesto es la máquina de curvatura Alcubierre, desarrollada por el físico Miguel Alcubierre en 1994. La idea no implica mover una nave a través del espacio más rápido que la luz. En cambio, propone comprimir el espacio delante de la nave y expandirlo detrás, creando una burbuja de curvatura que lleva la nave hacia adelante. En principio, la nave dentro de la burbuja nunca supera localmente la velocidad de la luz. El espacio mismo hace el movimiento. Las matemáticas son soluciones válidas dentro de la relatividad general, pero los requisitos físicos son severos. Una máquina de curvatura exige materia exótica con densidad de energía negativa, material que ejerce repulsión gravitatoria en lugar de atracción. Si ninguna sustancia de ese tipo ha sido observada en cantidades utilizables. La energía negativa aparece en pequeños efectos cuánticos transitorios, pero nada cercano a la forma estable y en gran escala necesaria para sostener una burbuja de curvatura. Cálculos tempranos sugirieron que crear un campo de curvatura requeriría energía equivalente a la masa-energía de todo el universo observable. Refinamientos posteriores redujeron drásticamente la estimación, pero solo a niveles comparables a la masa-energía de un planeta como Júpiter convertido completamente en energía. Eso no es una brecha de ingeniería, es una ausencia de viabilidad física. Los agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen ofrecen otra vía teórica rápida. En teoría, un agujero de gusano conecta dos puntos distantes del espacio-tiempo a través de una estructura similar a un túnel. Viajar por esa estructura podría ser casi instantáneo independientemente de la distancia externa. Pero los agujeros de gusano estables y transitables enfrentan el mismo obstáculo que los motores de curvatura. Requieren materia exótica para mantenerse abiertas. Sin una densidad de energía negativa que contrarreste el colapso gravitatorio, el agujero de gusano se cerraría más rápido de lo que cualquier cosa podría atravesarlo. Además, los agujeros de gusano plantean problemas con la causalidad. Viajar más rápido que la luz junto con la relatividad puede producir paradojas temporales, permitiendo que los efectos precedan a las causas en ciertos marcos de referencia. Muchos físicos sospechan que las leyes fundamentales, a veces llamadas protección de la cronología, impiden que estas paradojas ocurran. En otras palabras, el universo podría prohibir los agujeros de gusano estables precisamente porque violarían relaciones de causa y efecto coherentes. No hay evidencia experimental de que existan agujeros de gusano transitables. Ninguna observación astronómica ha revelado uno natural. Ningún experimento de laboratorio ha insinuado energía negativa controlable en la forma requerida. Otra idea implica el entrelazamiento cuántico. Las partículas entrelazadas exhiben correlaciones a través de la distancia que parecen instantáneas. Algunos especulan que esto podría permitir comunicaciones más rápidas que la luz, pero el entrelazamiento no transmite información útil más rápido que la luz. Los resultados estadísticos observados aún requieren comunicación clásica para comparar resultados. La relatividad permanece intacta. Cada posible fisura finalmente enfrenta la misma limitación, o requiere formas de materia nunca observadas en la naturaleza, o viola la causalidad, o demanda escalas de energía más allá de cualquier interpretación realista de la física. El atractivo de viajar más rápido que la luz reside en la imaginación. Las restricciones surgen de los experimentos. La relatividad no es una teoría frágil esperando colapsar. Ha sobrevivido a más de un siglo de pruebas cada vez más precisas. Se ha medido la dilatación del tiempo con relojes atómicos. Se han detectado ondas gravitacionales. Los satélites GPS deben tener en cuenta correcciones relativistas para funcionar correctamente. El límite de la velocidad de la luz está incorporado en cada predicción verificada de la física moderna. Derribar esa limitación requeriría reescribir no solo una ecuación, sino todo el marco del espacio-tiempo. ¿Podrían futuros descubrimientos ampliar nuestra comprensión? Posiblemente.
La ciencia siempre está abierta a la revisión, pero la especulación sobre física desconocida no puede servir como un puente práctico a través de años luz. Una civilización avanzada no obtiene exención de las leyes físicas simplemente por ser avanzada. Una especie millones de años mayor que la humanidad aún existe dentro de la misma geometría del espacio-tiempo. Todavía obedece la conservación de la energía. Todavía experimenta entropía. Un conocimiento mayor podría permitir una propulsión más eficiente, pero no puede borrar las restricciones relativistas. Incluso una civilización que aproveche toda la energía de su estrella, una llamada civilización de tipo 2, seguiría enfrentando el mismo límite. Más energía permite más intentos. No permite una aceleración infinita. Una civilización de tipo 3 que aproveche la energía de toda una galaxia seguiría limitada por ese techo de velocidad de la luz. La potencia no modifica la geometría. Si viajar más rápido que la luz fuera físicamente posible en una forma estable y controlable, el propio universo se vería diferente. Esperaríamos ver evidencia de rápida colonización galáctica, señales, estructuras o anomalías incoherentes con una expansión lenta. En cambio, el cosmos parece silencioso. La ausencia de actividad obvia que abarque galaxias sugiere que o las civilizaciones son raras o que viajar más rápido que la luz no está disponible para ellas. La física no promete conveniencia, promete coherencia. La coherencia de la relatividad, confirmada en escalas desde experimentos de laboratorio hasta observaciones astrofísicas, indica que el viaje interestelar debe permanecer subliminal. El viaje subliminal reintroduce todas las barreras ya discutidas. La distancia se vuelve enorme, la energía se vuelve asombrosa, el tiempo domina. Sin atajos más rápidos que la luz, la galaxia no se reduce. Cada estrella permanece aislada por años luz de vacío. Cada civilización permanece limitada por la misma arquitectura cósmica. El sueño de un viaje interestelar sin esfuerzo depende de reescribir las leyes que definen el espacio y el tiempo. Esas leyes no han mostrado signos de ceder. La velocidad de la luz no es un obstáculo tecnológico esperando innovación, es una propiedad del propio universo. Y mientras permanezca así, toda civilización, por muy inteligente que sea, debe navegar dentro de sus límites. Si la distancia se extiende más allá de la intuición, si las demandas de energía superan la practicidad y si el tiempo erosiona cada misión mucho antes de la llegada, entonces comienza a formarse una conclusión más amplia. La pregunta cambia. Ya no es si están allá afuera. Se vuelve, incluso si lo están, ¿podrían alguna vez dos civilizaciones encontrarse de manera significativa? La galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas repartidas en 100.000 años luz. Si las civilizaciones son raras, separadas por miles de años luz, la probabilidad de que dos sociedades surjan simultáneamente e intenten alcanzarse se vuelve pequeña. Si las civilizaciones son comunes, separadas solo por cientos de años luz, el retraso en la comunicación todavía se extiende por siglos, el tiempo de viaje se prolonga en milenios. Las civilizaciones pueden surgir y desaparecer sin llegar a saber que sus vecinas existieron alguna vez. Esta idea replantea el silencio del cosmos. La ausencia de visitantes no implica que la vida inteligente sea rara, simplemente puede reflejar que la estructura del universo impone aislamiento. Cada sistema estelar es como una isla en un vasto océano. En la Tierra, las islas separadas por océanos pueden eventualmente conectarse mediante barcos y aviones porque los océanos son finitos y cruzables en la vida de una humanidad. El océano interestelar es diferente. Se mide en años luz, requiere energía a escala planetaria. Impone tiempos de viaje más largos que la existencia de las civilizaciones, incluso si una civilización desarrolla sondas autorreplicantes, máquinas que construyen copias de sí mismas y se expanden hacia afuera. La frontera de expansión avanza lentamente en comparación con las dimensiones galácticas. A un 10% de la velocidad de la luz, cruzar la Vía Láctea requiere aproximadamente 1.000.000 de años. 1.000.000 de años es suficiente para que los continentes cambien y los climas se modifiquen. Es tiempo suficiente para que las especies evolucionen o desaparezcan. La civilización que lanzó la primera sonda no reconocería la galaxia cuando la última sonda llegara al borde opuesto. El tiempo desacopla causa y efecto a través del espacio interestelar. También existe la cuestión de la motivación. La exploración requiere propósito.
Una civilización debe decidir que el costo en energía, tiempo y riesgo está justificado. Ese cálculo depende de valores, prioridades y estabilidad interna. No toda sociedad persigue una expansión máxima. Algunas pueden centrarse en su interior. Algunas pueden transicionar a formas digitales o virtuales, reduciendo el incentivo para colonizar mundos físicos. Algunas pueden concluir que los riesgos superan los beneficios. La expansión interestelar no es una consecuencia automática de la inteligencia. Es una elección, y esa elección debe mantenerse a lo largo de siglos de cambios políticos y culturales. Las leyes de la termodinámica añaden otra restricción. La entropía asegura que mantener el orden requiere una entrada continua de energía. Las civilizaciones deben invertir recursos simplemente para preservarse a sí mismas. La infraestructura, el control climático, el equilibrio ecológico, todo requiere energía. Desviar una potencia enorme hacia emprendimientos interestelares compite con la estabilidad interna. Con el tiempo, las presiones internas pueden superar las ambiciones lejanas. Cuanto más avanzada sea una civilización, más complejos serán sus sistemas. La complejidad aumenta la vulnerabilidad. Una falla en cascada, ecológica, tecnológica o social puede desestabilizar toda la estructura. Si la duración de las sociedades tecnológicas avanzadas está limitada por riesgos autoinfligidos o peligros naturales, su ventana interestelar puede ser breve. Si combinar vidas cortas de civilizaciones con una separación espacial enorme hace que la galaxia sea una colección de episodios aislados en lugar de una red conectada. Existe una tendencia a imaginar una galaxia madura, llena de imperios que abarcan estrellas, con comunicación continua y expansión coordinada. Pero esa imagen asume que la física permite movimientos rápidos y sostenibles entre estrellas. Si no lo hace, el estado predeterminado es la fragmentación. Cada civilización ilumina su propio sistema por un tiempo, luego desaparece. La luz de esa civilización, en forma de señales de radio o cambios atmosféricos, se propaga hacia afuera a la velocidad de la luz, pero para cuando llega a estrellas distantes, la fuente ya puede haber desaparecido. La civilización receptora, si existe, debe entonces decidir si responde. Si sabiendo que cualquier respuesta tardará siglos en llegar y que la sociedad originaria puede ya no estar allí. La comunicación se vuelve asincrónica en escalas de tiempo que superan la continuidad cultural. Bajo estas condiciones, incluso una galaxia llena de vida puede parecer silenciosa. El silencio no implica vacío, implica separación. Las barreras descritas en secciones anteriores, distancia, energía, tiempo, límites de detección, restricciones relativistas, no solo dificultan el viaje interestelar, también moldean la estructura a gran escala de la civilización en el cosmos, impiden una mezcla rápida, impiden un desarrollo sincronizado, impiden la formación de comunidades interestelares estrechamente conectadas. En cambio, la configuración más probable es una inteligencia dispersa y incesantes experimentos independientes en conciencia, cada una desarrollándose dentro del pozo gravitacional de su propia estrella. Desde la perspectiva de cualquiera de esas civilizaciones, el cielo sigue en silencio. Pueden buscar, escuchar, transmitir, pero las señales son débiles. La distancia es inmensa y los tiempos de respuesta miden siglos. El universo no prohíbe la vida, no prohíbe la inteligencia, ni siquiera impide los intentos interestelares. Lo que parece prohibir es una conexión fácil. Cada estrella está separada por años luz. Cada año luz representa casi 6 billones de millas. Cada intento de cruzar ese vacío requiere energía proporcional a la masa de la nave y al cuadrado de su velocidad. Cada misión se desarrolla en periodos de tiempo más largos que la duración típica de civilizaciones estables. Estas no son desafíos tecnológicos temporales, son consecuencias de cómo está estructurado el espacio-tiempo. El resultado es un cosmos que puede estar poblado, pero compartimentado. Una galaxia de mundos aislados. Cada uno potencialmente vivo, cada uno potencialmente curioso, pero divididos por barreras que no ceden solo ante la inteligencia. Si existen civilizaciones alienígenas, quizás estén mirando sus propios cielos nocturnos, haciendo los mismos cálculos, llegando a las mismas conclusiones. Las estrellas son visibles, las distancias son reales, y la propia realidad puede garantizar que la mayoría de las civilizaciones nunca se encuentren. Si te gusta el video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.
Hace una gran diferencia y ayuda a que el canal crezca.